El libro de Enoc es uno de los textos más antiguos que la humanidad produjo y al mismo tiempo uno de los más ignorados por la historia oficial de las religiones, no porque no existiera sino porque existía demasiado y decía cosas que los concilios de los siglos IV y V decidieron que era mejor que la gente común no leyera, razón por la que fue excluido del canon bíblico en el año 364 después de Cristo en el concilio de la Odisea y prácticamente desapareció de la circulación en Occidente durante más de 1000 años hasta que el explorador escocés James Bruce lo encontró en Etiopía en 1773 y lo trajo de regreso a una Europa que ya no sabía que ese texto existía. Lo que Enoc describe en ese libro, y Enoc era según la propia Biblia el bisabuelo de Noé y uno de los dos únicos seres humanos que en las escrituras hebreas ascendieron al cielo sin morir, es una conversación con seres que le mostraron el funcionamiento del cosmos, le explicaron la naturaleza humana y le revelaron algo que ningún texto religioso oficial dice de la misma manera. Que el ser humano original tenía capacidades que en algún momento del proceso que Enoc llama la corrupción de la humanidad fueron reducidas, dormidas o directamente eliminadas, y que en algunos casos ese proceso no fue completo y hay algo que quedó que la mayoría de los seres humanos lleva toda su vida sin saber que tiene. Hoy vamos a recorrer 7 de esas capacidades, del primero al último, con lo que Enoc dice, con lo que la neurociencia y la biología contemporánea encontraron que se le parece, y con la honestidad de reconocer que la distancia entre un texto de hace 3000 años y un laboratorio del siglo XXI no siempre produce contradicción sino a veces algo más incómodo que eso, que es correspondencia. Capacidad 1. La visión más allá del espectro visible. Enoc describe en el capítulo 72 de su libro un sistema de funcionamiento de la luz que los ángeles que lo guiaban en su viaje le explicaron como el espectro completo de lo que existe, y señala que los seres humanos en su estado original podían percibir rangos de ese espectro que en la humanidad posterior quedaron fuera del alcance de los sentidos ordinarios, una descripción que durante siglos los lectores del texto interpretaron como metáfora espiritual pero que la neurociencia del siglo XXI miró con otros ojos cuando descubrió que el ojo humano tiene en su retina células que en la mayoría de las personas adultas son funcionalmente inactivas pero que en condiciones específicas, incluyendo ciertos estados de meditación profunda y ciertas condiciones de privación sensorial documentadas en estudios de la Universidad de Harvard, pueden activarse y producir percepciones visuales que el cerebro registra como reales pero que no corresponden al espectro de luz visible que el ojo debería procesar. Los investigadores de neurociencia del Instituto Max Planck que estudiaron ese fenómeno publicaron en 2019 un artículo que describió esa capacidad residual como una reminiscencia evolutiva de un sistema de percepción más amplio que en algún punto del desarrollo de la especie se redujo, y que en algunos individuos permanece parcialmente activo de maneras que los tests de percepción estándar no están diseñados para detectar porque fueron diseñados sobre la base de lo que el ojo humano promedio puede ver y no sobre la base de lo que podría ver si las células inactivas de la retina volvieran a funcionar de la manera en que Enoc dice que funcionaban en los humanos de la época que él llama anterior a la corrupción. Capacidad 2. La comunicación sin palabras. En el capítulo 14 del libro de Enoc, cuando el propio Enoc describe su encuentro con los seres celestiales que le mostraron el funcionamiento del cosmos, hay un detalle que la mayoría de los comentaristas religiosos pasaron por alto pero que los lingüistas que estudiaron el texto original en arameo señalaron como de una especificidad que no corresponde a ninguna descripción de visión mística convencional, y es que Enoc dice que la comunicación con esos seres no ocurrió a través de palabras, sino a través de algo que él describe con un término arameo que los traductores convirtieron en pensamiento compartido pero que en el original tiene una connotación más física, más directa, más parecida a lo que la neurociencia contemporánea llama comunicación directa entre sistemas nerviosos. El neurocientífico Giacomo Rizzolatti descubrió en 1992 en la Universidad de Parma las neuronas espejo, ese sistema neurológico que se activa en el cerebro de una persona cuando observa la acción de otra de la misma manera en que se activaría si fuera ella misma quien realizara esa acción, y que los investigadores que siguieron su trabajo en las décadas posteriores describieron como la base biológica de la empatía, de la imitación y de formas de comunicación no verbal que en los primates más sociales tienen un alcance que en los seres humanos quedó reducido a una fracción de lo que ese sistema es capaz de producir cuando opera sin las inhibiciones que la corteza prefrontal desarrollada del Homo sapiens impone sobre los circuitos más antiguos del cerebro, inhibiciones que según algunos investigadores del Instituto Salk son el resultado de la misma presión evolutiva que Enoc describe como la reducción deliberada de capacidades que en los humanos originales funcionaban de una manera que los hacía fundamentalmente diferentes a lo que somos hoy. Capacidad 3. La percepción del tiempo no lineal.
Enoch dedica varios capítulos de su libro a describir la naturaleza del tiempo de una manera que en el siglo III a.C., cuando el texto fue escrito o compilado en su forma más antigua, no tenía ningún referente filosófico o científico que le diera contexto, porque la idea de que el tiempo no es lineal sino que existe de manera simultánea en múltiples capas accesibles desde ciertos estados de conciencia es una idea que la física del siglo XX produjo y que Einstein formuló de maneras que los físicos que vinieron después, incluyendo los padres de la mecánica cuántica, desarrollaron hasta el punto en que el tiempo como proceso unidireccional del pasado al futuro es hoy una simplificación que los físicos teóricos del Instituto de Física Avanzada de Princeton aceptan como útil para la vida cotidiana pero no como descripción precisa de cómo funciona el tiempo en la realidad fundamental. Lo que Enoch describe como la capacidad humana original de percibir eventos antes de que ocurran no como predicción sobrenatural sino como acceso a una capa del tiempo que existe de manera simultánea con el presente, tiene una correspondencia sorprendente con lo que los investigadores del Instituto Earth-MAT de California encontraron en estudios publicados en el Journal of Alternative and Complementary Medicine, donde midieron respuestas fisiológicas en sujetos humanos que ocurrían estadísticamente antes del estímulo que las producía, con una anticipación de entre 4 y 6 segundos que ningún modelo de procesamiento neurológico convencional puede explicar porque implica que el sistema nervioso humano recibió información sobre un evento futuro antes de que ese evento ocurriera, lo cual es exactamente lo que Enoch dice que los humanos podían hacer antes de que esa capacidad fuera reducida a los destellos ocasionales que la mayoría de las personas experimenta una vez o dos en su vida y que llaman intuición sin entender completamente lo que están nombrando. Capacidad 4. La regeneración celular acelerada. El libro de Enoch menciona en varios puntos de su texto las edades extraordinarias que los patriarcas antediluvianos alcanzaron, con Matusalén en el extremo con 969 años. Y aunque la mayoría de los lectores modernos de ese texto leen esas cifras como hipérbole cultural o como error de traducción, hay investigadores de biología celular que encontraron en esa descripción algo más específico que el número en sí, que es la implicación de un sistema de regeneración celular que en los humanos descritos por Enoch funcionaba de una manera radicalmente diferente a cómo funciona en los seres humanos actuales. La bióloga Elizabeth Blackburn, que ganó el Premio Nobel de Medicina en 2009 por su trabajo sobre los telómeros, esas estructuras en los extremos de los cromosomas que funcionan como reloj biológico del envejecimiento celular, describió en sus publicaciones posteriores al Nobel la posibilidad teórica de que los telómeros humanos pudieran en condiciones específicas no acortarse con cada división celular como lo hacen en la biología humana convencional, sino mantenerse o incluso alargarse de maneras que producirían una esperanza de vida radicalmente diferente a la actual, posibilidad que los investigadores del Instituto Buck para la investigación del envejecimiento que trabajan con enzimas telomerasa en modelos animales confirmaron como biológicamente factible en organismos vivos, con ratones que en los experimentos más recientes mostraron reversión del envejecimiento celular que los propios investigadores describieron como un resultado que ningún modelo biológico convencional anticipaba, pero que el libro de Enoch, leído con ojos de biólogo en lugar de con ojos de teólogo, parece haber anticipado con 3000 años de adelanto. Capacidad 5. La conexión directa con el campo de información universal. En el capítulo 41 del libro de Enoch hay una descripción del funcionamiento del cosmos que los físicos del siglo XX que la leyeron sin el filtro de la interpretación religiosa encontraron sorprendentemente compatible con el concepto de campo cuántico. Esa estructura de información que según la mecánica cuántica subyace a toda la materia y toda la energía del universo y que en ciertos estados puede ser accedida por sistemas con la complejidad suficiente para procesarla. Lo que Enoch describe como la capacidad humana original de acceder directamente a ese campo sin intermediario, de recibir información sobre cualquier aspecto del cosmos simplemente dirigiendo la atención hacia él con una concentración que el texto describe como diferente del pensamiento ordinario, tiene una correspondencia directa con lo que el físico David Bohm llamó el orden implicado, esa dimensión de la realidad donde toda la información del universo existe de manera no local y simultánea. Y con lo que los investigadores del Instituto de Ciencias No Éticas, fundado por el astronauta Edgar Mitchell después de su experiencia en el espacio durante el Apolo 14, documentaron en décadas de estudios sobre estados de conciencia alterados donde los sujetos reportaron acceso a información que en términos de la física convencional no deberían haber podido obtener, información que en los controles experimentales más rigurosos de esos estudios resultó ser estadísticamente más precisa de lo que el azar podría explicar,
Lo que los investigadores del IONS describieron como evidencia de una capacidad humana residual de acceso a información no local que Enoch describe como natural en los humanos originales y que en los humanos actuales aparece de manera esporádica e impredecible precisamente porque fue reducida pero no eliminada. Capacidad 6. El control consciente de los procesos autónomos del cuerpo. Enoch describe en el capítulo 69 una conversación con un ser llamado Penemue que le explicó las funciones del cuerpo humano original con un detalle que incluye la capacidad de los humanos anteriores a la corrupción, de gobernar con la conciencia procesos que en los seres humanos actuales ocurren de manera completamente automática fuera del alcance del control voluntario, incluyendo la regulación de la temperatura corporal, la frecuencia cardíaca, la respuesta inmune y la producción de sustancias químicas específicas en el cerebro y en el sistema endocrino. Ese conjunto de capacidades que Enoch describe como naturales en los humanos originales es exactamente lo que W.M. Hof, el atleta holandés conocido como el hombre de hielo, demostró en condiciones de laboratorio que siguen sin tener explicación completa dentro del modelo biológico convencional, con un control documentado de su temperatura corporal, de su respuesta inmune y de su sistema nervioso autónomo que los investigadores de la Universidad de Radboud que lo estudiaron publicaron en la revista PNAS en 2014 describiendo como fisiológicamente imposible según los modelos existentes y sin embargo indudablemente real según las mediciones que realizaron, y que más significativamente demostraron que podía enseñarse a otras personas en un periodo de tiempo relativamente corto, lo que implica que no es una anomalía individual sino el acceso a una capacidad que existe en el sistema humano general pero que en la mayoría de las personas permanece latente exactamente de la manera en que Enoch dice que fue dejada después de la reducción que su libro describe. Capacidad 7. La percepción del campo energético de los seres vivos. La séptima capacidad que Enoch menciona como propia de los humanos originales y que según su texto fue la que con mayor dificultad los agentes de la corrupción que él describe lograron reducir, es la que él llama ver la luz de los vivos, esa capacidad de percibir directamente el estado vital, emocional y de salud de otros seres a través de algo que el texto describe como una emanación visible que rodea a todo ser viviente y que en los humanos anteriores a la corrupción era tan legible como lo es hoy para nosotros la expresión facial de otra persona. Lo que hace a esta capacidad la séptima y no la primera de esta lista no es que sea la menos importante sino exactamente lo contrario, que es la que la evidencia científica contemporánea documenta con mayor consistencia como parcialmente activa en una proporción significativa de la población humana actual. Los investigadores del Hospital General de Massachusetts publicaron en 2015 un estudio que documentó que el 74% de los médicos que participaron en el estudio podían identificar correctamente el diagnóstico de sus pacientes antes de realizar ninguna prueba clínica con una tasa de acierto que superaba estadísticamente lo que el conocimiento médico consciente podría explicar, y que los autores del estudio atribuyeron a una forma de percepción no verbal de información sobre el estado fisiológico del paciente que el sistema nervioso del médico procesaba sin que la conciencia tuviera acceso a ese proceso, lo que en el lenguaje de Enoch sería exactamente la versión reducida y casi completamente dormida de esa capacidad de ver la luz de los vivos que su texto describe como la última en apagarse y por lo tanto la más cercana a la superficie en los seres humanos actuales, la que con mayor probabilidad puede ser despertada porque fue la que menos tiempo lleva dormida.